Continuamos con esta palabra que hoy quiero compartir. Hoy quiero compartir una palabra que puse como título: confiando en Dios siempre y actuando en consecuencia. Y oro para que nuestros oídos sean abiertos, para que realmente no sea una palabra que sea olvidada, sino que genere esta transformación para avanzar más rápido, para crecer a otra velocidad. Y hay algo fundamental que tenemos que entender, es que nunca vamos a poder ir hacia una madurez espiritual si no nos determinamos, si no nos determinamos ¿a qué? A vivir por lo que creemos y no por lo que vemos. Si nosotros no estamos determinados y decididos a elegir el estilo de vida de vivir por lo que creemos y no por lo que vemos, esa es la diferencia de todo. Porque si bien creímos en Cristo por creer y no por ver, porque yo creo que acá nadie, Jesucristo se le apareció en persona o un ángel, ¿no? Si bien creímos y fuimos iniciados en la fe de esa manera, nos cuesta seguir eligiendo esa manera de vida constante, y esa va a ser la clave de todo. Ahora, si analizamos nuestras acciones, nuestras decisiones cotidianas, nos vamos a dar cuenta de que vivimos más por lo que vemos que por lo que creemos. Y esta es una realidad que tiene que ser erradicada de nuestras vidas como hijos de Dios. Si analizamos nomás el resumen de nuestra tarjeta de crédito, sin ser materialista, nos vamos a dar cuenta de que vivimos más por lo que vemos que por lo que creemos. Sin embargo, la palabra de Dios nos insta ¿a qué? A vivir por lo que uno cree, no por lo que uno ve. Segunda de Corintios 5:7, totalmente claro nos dice: pues vivimos por lo que creemos y no por lo que vemos. Vivimos por lo que creemos y no por lo que vemos. Y el creer después me permite ver, pero el ver nunca me va a permitir creer ni permanecer. Pero el creer sí. Ahora, nunca lograremos ser estables y maduros si nuestras vidas giran en torno a lo que vemos, ya que lo que vemos cambia constantemente. Lo que vemos, ¿qué dije? Cambia constantemente. Exactamente, lo que vemos son a veces mentirosas necesidades. Lo que vemos son a veces mentirosas necesidades que nosotros pensamos que son verdades, pero que en realidad son ilusiones. Lo que vemos promete satisfacer, pero no tiene la capacidad de hacerlo. Lo que vemos incentiva nuestra alma consumista. ¿Sabe que adentro suyo y adentro mío también hay un alma que es como esas mujeres consumistas que le encanta estar en los shopping y comprarse todo? Acá en Caleta no pasa, pero en grandes capitales sí. Que cuando están medias bajoneadas, ¿qué hacen? Se van al shopping a gastar dinero, porque hay un vacío interno que necesita ser llenado. Entonces se piensa que por adquirir determinadas cosas que se ven, se puede saciar aquello que no se ve, y eso nunca va a pasar. Lo que vemos incentiva nuestra alma consumista insaciable. Lo que vemos nunca nos dará plenitud interior. Lo que vemos nunca nos va a dar una esperanza viva. Nuestros actos diarios muestran que todavía nos falta seguir confiando plenamente en Dios. Por eso oro en el nombre de Jesús de que seamos esos cristianos maduros y entendidos que viven por lo que creen y no por lo que ven.
Tal vez porque lo que no vemos, a veces no lo sentimos. Y precisamente eso es lo que ha hecho que seamos hijos de Dios, en creer un Dios que no se ve. Porque esa fue la voluntad de Dios desde el principio. Esa es nuestra llave. Esa es nuestra llave. Ahora, ¿cuál es la causa de que muchos vuelven atrás y no logran avanzar hacia una madurez de un hijo crecido? Una de las causas es que queremos empezar a ver y experimentar a Dios con nuestros sentidos. Llega un momento que todo bien, pero yo ya quiero empezar a ver. Yo quiero empezar a sentir. Yo quiero empezar a experimentarlo, pero no con el espíritu, sino con ese alma insaciable. Y esto no es novedad, porque la misma palabra nos enseña de que ya ha pasado. Y fue como comenzó la idolatría en Israel, de esta manera. ¿Cuándo comenzó la idolatría en Israel? Cuando Israel quiso reducir a Dios a algo que ellos pudieran ver, para que su creencia sea estimulada por el ver y no por el creer. Y abra sus oídos, porque en esto podemos todos caer. ¿Cuándo comenzó esa idolatría y cuándo puede comenzar esa idolatría? Cuando reducimos a Dios a algo que se pueda ver. ¿Para qué? Para que nuestra creencia sea estimulada por el ver. Éxodo 24, Dios ya había dispuesto en esos mandamientos que dice que no te hagas ninguna imagen, ni nada que guarde semejanza con lo que hay arriba en el cielo. ¿Y qué hay arriba en el cielo? ¿Quién está arriba en el cielo? Está Dios, ¿no? A ver, ese Dios objetivo que está en su trono. Qué lindo, entendimos eso. Hay algo que entendimos, hago un paréntesis en la PET, de poder entender de que Jesús, como Jesús objetivo, está en el cielo a la diestra del Padre, pero su objetivo está en nuestro interior por el Espíritu Santo. Es como el sol objetivo está en el firmamento, en el cielo. Sin embargo, yo salgo afuera y siento el calor del sol, porque sus rayos y su manifestación hacen que pueda sentir ese sol subjetivo sobre nosotros. Ahora, Dios había dicho de que no se podía hacer ninguna imagen ni nada que guarde semejanza con lo que hay arriba en el cielo, ni con lo que hay abajo en la tierra, ni con lo que hay en las aguas debajo de la tierra. Cuando estaba diciendo esto Dios, también estaba diciendo de que estaba prohibido que alguien le haga una imagen a él. No solamente estaba diciendo que estaba prohibido hacer una imagen de un ídolo, también estaba diciendo de que estaba prohibido que él mismo sea reducido a una imagen para que él pueda ser visto. Por eso él es el yo soy, el eterno. Nunca podemos reducir a algo visible a Dios. Los cielos de los cielos no lo pueden contener. ¿Cómo vamos a reducirlo a algo que se puede ver? Ahora, leamos un cachito justamente dónde comienza esta idolatría. En Éxodo 32, voy a leer la versión TLA, Éxodo 32, un relato muy conocido que seguramente lo han leído, lo han escuchado, que fue cuando Moisés sube al monte Sinaí para estar con Dios, y su tardanza
generó tremendos problemas. Vamos a leer. ¿Lo tienen ahí? Sí. O igual tienen acá la pantalla. Y dice así: como Moisés tardaba mucho en bajar de la montaña del Sinaí, déjenme esperar un poquito acá. Qué tremendo esto, ¿no? Tardaba. ¿Saben que la mayoría de las veces que uno vuelve atrás y uno hace cosas que termina ofendiendo o hiriendo a Dios o al Espíritu, es porque uno no soporta esperar en sus tiempos? Porque en esa tardanza supuesta que tiene Dios, que nosotros pensamos que ya está, se le fue el tiempo, se quedó dormido, esta necesidad no llega, voy yo a hacer algo para ayudarlo. Y ahí es donde metemos la pata. Por eso, ¿cuándo comienza todo esto? Cuando Moisés, que era el líder espiritual del pueblo de Israel, era el Dios de ellos, por decirlo de una manera. Entendemos que Israel fue un pueblo totalmente rebelde, que no pudo entrar en el reposo, sin embargo fue sacado de Egipto. ¿Pero por qué fue sacado de Egipto? ¿Porque creyó en un Dios que no veía o porque vio todas las señales que hizo Moisés? Es una pregunta que la tenemos que dejar ahí. Por ahí hay algunos que no lo sabemos, pero la realidad es que ese Moisés que el pueblo seguía, subió a una montaña, tardó y el pueblo mandó cualquiera. Dice, Moisés tardaba mucho en bajar de la montaña del Sinaí y los israelitas se reunieron con Aarón y le dijeron: Moisés nos sacó de Egipto, ellos seguían a Moisés, pero ahora no sabemos qué le sucedió. Es mejor que hagas un Dios para que sea nuestra guía y protector. Abra sus oídos. Seguimos. Aarón le contestó: para eso necesito oro. Así que tráiganme las joyas que llevan puestas sus esposas. Es tremendo lo que uno le da ganas de volver al tiempo atrás y decirle: Aarón, ¿qué estás haciendo? ¿Cómo le vas a decir eso? Reaccioná. No, Aarón le dijo: bueno, para eso necesito oro. Ahora, tráiganme las joyas que llevan puestas sus esposas, sus hijos y sus hijas. Seguimos. Ellos se las llevaron a Aarón. Y él las tomó y las fundió y trabajó el oro hasta darle la forma de un toro. Algunas versiones dicen un becerro. Un toro. Al verlo, el pueblo dijo: Israel, aquí tienes a tu Dios que te sacó de Egipto. Y acá abramos nuestro oído, porque yo esto, cuando no lo estudié, pensé de que el pueblo de Israel le había hecho un ídolo más. Recuerden que Dios era el único Dios monoteísta, eran todos politeístas, tenían un montón de dioses. Yo digo, bueno, Israel mandó cualquiera, agarró, hizo un toro y dice, bueno, este es uno de los dioses. Sin embargo, no. Vamos a ver que lo que estaba haciendo Israel era hacer la imagen del Dios que lo sacó de Egipto, del Dios verdadero, pero una imagen. Vamos a ver. Sigue. Dice, cuando Aarón vio esto, le construyó un altar al toro y le anunció al pueblo: mañana tendremos una fiesta en honor de nuestro Dios. De nuestro Dios. Ven que ahí Aarón está hablando de nuestro Dios. Al día siguiente todos se levantaron muy temprano y ofrecieron en el altar sacrificios y ofrendas para pedir perdón a Dios. Después de comer y beber, se pusieron a bailar. Versículo 7. Entonces Dios le dijo a Moisés: baja ya de la montaña,
porque el pueblo que sacaste de Egipto se está portando muy mal, que pronto se han olvidado de obedecerme. Han fabricado un toro de oro y lo están adorando. Le han ofrecido sacrificios y dicen que ese toro soy yo, que los sacó de Egipto. Los he estado observando y me he dado cuenta de que son muy tercos. Estoy tan enojado que voy a destruirlos a todos. No trates de detenerme, sin embargo, con tus descendientes formaré una gran nación. Después vemos que Moisés intercede, Dios no destruye el pueblo. Pero es interesante este relato y quiero que nos pongamos nosotros en este relato, porque es muy lindo verlo de la vereda del frente. Pero la realidad es que este pueblo que Dios había sacado de Egipto, que no había tenido un encuentro verdadero porque estaba siguiendo a un líder, no estaba siguiendo al Dios mismo, que cuando ese líder desaparece por un tiempo, el pueblo necesitaba ser estimulado por algo que veía. No le alcanzaba a creer simplemente, aunque había visto tremendas maravillas. Ahora, la fe de este pueblo se vio comprometido por la demora. La fe de este pueblo se vio comprometido por la demora, ¿no? Y la ausencia de Moisés, que era ese líder que seguía, ¿no? En su desesperación, tomaron esos pendientes de oro y Aarón le hizo una imagen del Dios. Eso llevó al desenfreno, eso llevó esa desobediencia, porque uno dice, bueno, le hizo una imagen a Dios, era algo que Dios ya había dicho que no. Eso él rompía un montón de principios de todo tipo. Por eso es tan importante poder comprender de que nosotros en el tiempo que estamos es necesario comprender de que es la fe nuestro sustento. No es ponerle vellones a Dios para que Dios me muestre para que yo pueda seguir. Es decidir contundentemente en quién creemos y ir adelante. Y lógicamente que vamos a ver, pero lo que vamos a ver es en consecuencia de lo que creemos, no para creer. Ahora, fíjense que hay una perlita acá en Romanos 9:30. Está hablando y haciendo una síntesis, versículo dice, ¿y qué significa todo esto? Que aunque los gentiles, que somos nosotros, no trataban de seguir las normas de Dios, fueron hechos justos a los ojos de Dios. ¿Y eso sucedió por medio de qué? Por medio de la fe. Ahora, pero los hijos de Israel, que se esforzaron tanto en cumplir la ley para llegar a ser justos ante Dios, nunca lo lograron. ¿Por qué? Porque trataban de hacerse justos ante Dios por cumplir la ley en lugar de confiar en Él. Trataban de cumplir en vez de confiar en Él. Trataban de hacer algo externo en vez de confiar en Él. Y quiero soltar esta palabra para que realmente pueda quedar como un ancla en nuestro corazón. Hay una manera de agradar a Dios y es confiando en Él siempre. Confiando en Él siempre, sin importar lo que vea, sin importar lo que no vea, confiando en Él siempre. Esa es la manera en la cual nosotros hemos sido introducidos en una salvación, pero también es la manera para poder crecer en la madurez. Porque a veces creemos de que la fe solamente es la inicial, pero la fe es la que perdura, la que tiene que seguir hacia un crecimiento constante. Ahora sigue diciendo
tropezaron con la gran piedra de su camino. Está hablando justamente del pueblo de Israel. Dios se lo advirtió en las Escrituras cuando dijo: pongo en Jerusalén una piedra que hace tropezar a muchos, una roca que los va a hacer caer, pero todo el que confíe en él jamás será avergonzado. Puso en Jerusalén Dios a Jesucristo, el autor y el consumador de nuestra fe. Esa piedra que el que vaya en contra va a terminar siendo destruido, pero el que confía en él, jamás será avergonzado. Fíjense ese último versículo, el versículo 33, Romanos 9:33, en la versión PDT, dice: está escrito, miren, pongo en Sion una piedra de tropiezo, una roca que los hará caer, pero quien confíe en él no será defraudado. Nunca vamos a ser defraudados por creer en Cristo, sin importar lo que pase. Nunca vamos a ser defraudados. Él no va a defraudar a aquellos que confían en Él. Aquellos que confían en Él. Tenemos que grabarnos esta palabra en lo profundo de nuestro corazón. La versión NBB de este mismo versículo dice: así está escrito, he puesto en Sion una piedra y muchos tropezarán con ella, mas los que crean en Él jamás se arrepentirán de haberlo hecho. Jamás se arrepentirán de haberlo hecho, de haberlo elegido, de haber elegido creer en Cristo. El pueblo de Israel no logró ser justificado por Dios, porque quería ser justo por sus acciones y no por la fe. Por eso terminaron tropezando con el mismo Cristo, la piedra fundamental de Jerusalén, que es una piedra que hace tropezar a los que intentan ser justos delante de Dios por sus obras. Pero es una piedra que se transforma en nuestro cimiento cuando entendemos y aceptamos que nuestra vida y nuestros privilegios son por creer en Cristo y permanecer en una fe inquebrantable. Necesitamos ser fortalecidos en nuestra fe. Jesús le dijo a Pedro, Lucas 22:31, Pedro, escucha bien, Satanás ha pedido permiso a Dios para ponerles pruebas difíciles a todos ustedes. Y Dios se lo ha dado. Pero yo he orado por ti, para que no falle tu fe. Y así cuando tú hayas vuelto, fortalecerás a tus hermanos. Pero yo he orado por ti. Yo he orado, está hablando Cristo, ese intercesor por excelencia. No permitamos que nuestra fe caiga. Hoy quiero incentivarlos, quiero impartirles esta palabra para que podamos ir hacia adelante, decididos a creer siempre. No hay poder mayor en el mundo que el que está en nosotros. Necesitamos verlo esto. Ese Cristo que tuvo a Jesús como su cuerpo, hoy tiene a nosotros como su cuerpo. Ese Cristo glorioso, poderoso, que tuvo por 33 años un envase llamado Jesús, hoy tiene otro envase, que somos nosotros. Pero no solamente un envase exterior, hoy somos uno con Él, porque somos el cuerpo, tenemos el mismo ADN, tenemos la misma identidad.
Qué hermoso. Mateo 16, 18, y ya estoy terminando, dice: yo te digo que tú eres Pedro, hablando Cristo, nuevamente con Pedro, le dice: yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y las puertas del reino de la muerte no prevalecerán contra ella. Y las puertas del reino de la muerte no podrán prevalecer. Es decir, que no van a poder sostener el avance de una iglesia gloriosa y poderosa que avanza y que hace que la oscuridad retroceda, sin importar los principados, sin importar que el mismo Lucifer se levante. El poder de Cristo es mayor y nosotros somos el poder de Cristo porque somos su cuerpo, porque somos su iglesia. Por eso tenemos que entender que esta iglesia gloriosa que somos nosotros no es una iglesia reprimida, centrada en lo que no se debe hacer. Por el contrario, es un organismo vivo y libre para expresar la imagen del Hijo. Esta iglesia gloriosa no es una iglesia resignada, centrada en lo que no se puede hacer. Es consciente del poder que le ha sido conferido a fin de realizar todo aquello por la cual ha sido diseñada. Esta iglesia gloriosa no es una iglesia replegada, centrada nuevamente en lo que no se puede hacer. Es una invasora por naturaleza, por lo tanto, imparable frente a todos los obstáculos que se le pongan adelante, tratando de detenerla, porque esta iglesia es el Cristo mismo sobre la tierra, avanzando y haciendo que la oscuridad sea iluminada por su luz. Oramos, papá, en el